y amén. Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos, y para siempre es su misericordia. Este día tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y yo le he puesto por título Aférrate a Él. Diga conmigo, aférrate a Él. Dígale a las personas que están en su derredor, aférrate a Él. Dígale con convicción. Déjeme invitarlo, por favor, a que vayamos juntos al pasaje de la Escritura en el Salmo 51, verso 11. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma, Salmo 51, verso 11, dice la palabra de nuestro Dios así: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. En esta porción de la Escritura encontramos al rey David haciendo una súplica delante de Dios, y esta súplica obedece a pedirle al Señor que no le quite lo que David considera que es lo más valioso en su vida. Y casualmente era la presencia de Dios. Esta actitud que veo en el rey David me hace cuestionarme sobre lo que para nosotros hoy, la iglesia del siglo XXI, es lo que toma el valor más importante en nuestra vida. Piense por un momento, si Dios le dijera que ha de quitarle algo, ¿qué sería lo que usted le pediría que no quitara de su vida? Muchas veces las personas podrían decir, bueno, no quiero que me quite a mi familia, no quiero que me quite mi casa, no quiero que me quite mi auto, no quiero que me quite mi trabajo. Y nos enfocamos en todo, menos en aquello que realmente tiene trascendencia para la eternidad. David tenía bien claro qué era lo más importante en su vida. Y de ahí que al estar frente a Dios y sabiendo que habría consecuencias a causa de sus decisiones, él le dice al Señor: puedes quitarme todo lo que quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu. No me alejes de tu presencia. Y sabe, yo creo que hoy como iglesia deberíamos de reafirmar esta convicción en nuestro corazón. Como hijos de Dios necesitamos volvernos al Señor de todo corazón y decirle así como David: no me alejes, Señor, de tu presencia. Yo quiero estar aferrado a ti. Yo quiero estar prendido a ti de tal modo que en mi vida tú puedas disponer de lo que tú quieras y puedas quitar de mí lo que desees, pero no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, allí está tu corazón? Yo creo firmemente que en este tiempo de definición, la iglesia, amados hermanos, tiene que tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones van a estar encausadas en mantenernos unidos a la presencia de Dios. Día con día enfrentamos situaciones diferentes y en medio de todas ellas tenemos que optar por permanecer en la presencia de Dios, y que existe en nosotros ese mismo clamor que hubo en David: no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Necesitamos levantarnos con una nueva actitud, con un mayor celo por la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo deseo que esto sea y se convierta en una convicción en tu corazón. Hoy estamos viviendo en un periodo muy especial de la historia, y no solamente en cuanto a lo que como seres humanos estamos atravesando, sino que particularmente me refiero a que como iglesia estamos atravesando por un tiempo en el cual, escucha bien, es urgente que cada uno de nosotros se defina en cuanto a su relación con Cristo. Lamentablemente, muchos cristianos en la actualidad viven en la indefinición.
Tienen un pie adentro, un pie afuera, un poco de Dios, un poco del mundo y consideran que tienen la capacidad de establecer vínculos de amistad con el mundo que no perjudican su relación con Cristo. Recordemos lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra del Señor dice que aquellos que se constituyen amigos del mundo, o aquellos que son amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. Necesitamos nosotros entonces venir nuevamente y definir qué es lo que haremos para mantener una relación con Dios viva, una relación con Dios vigente. Como iglesia, amados hermanos, necesitamos entender que más allá que vivir el evangelio de forma rutinaria, necesitamos profundizar en una relación con Cristo de forma cotidiana. Podemos vivir nuestra relación con Jesús dentro de nuestra rutina, pero cuando hacemos a Cristo algo cotidiano, lo hacemos algo prioritario en nuestro estilo de vida. Muchas cosas pueden formar parte de nuestra rutina y muchas de ellas pueden ser prescindibles. Sin embargo, cuando tú haces de Cristo parte de tu relación cotidiana, Él se vuelve imprescindible en tu vida. Hoy una gran cantidad de personas buscan a Dios y se acercan a Él esperando recibir aquello que anhela su corazón. Sin embargo, vemos en esta actitud una gran ausencia de compromiso y profundidad, ya que vemos en esta generación presente, que la vida espiritual de una persona no es tan importante como lo es suplir sus necesidades temporales. Esto es algo muy tremendo que debería realmente sacudirnos. Porque estamos inmersos en una generación para la cual tiene más valor lo temporal que lo eterno. Nos esforzamos más y le dedicamos más tiempo a lo temporal que a lo eterno. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que nuestra mirada, nuestra atención, nuestros afectos, nuestros sentidos, nuestras convicciones y nuestra visión de nuestra existencia se resume en todo lo que es tangible, temporal y superficial. Lamentablemente estamos viviendo de acuerdo a la agenda que el mundo nos propone. Y la palabra del Señor Jesucristo nos insta a no amoldarnos al mundo, sino antes bien ser transformados a través de la renovación de nuestra mente. Es decir, que nuestros pensamientos cambien y que podamos enfocarnos en la presencia de nuestro Dios. La Escritura dice, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros vivimos afanados por el trabajo, por nuestros ingresos, por nuestra familia, por la diversión, por la distracción, por lo que usted quiera, pero no estamos enfocados en Cristo, perdemos la posibilidad de poder profundizar en nuestra relación con el Señor. Yo le pregunto hoy, ¿dónde está su tesoro? ¿En lo eterno o en lo temporal? ¿En lo que permanece para siempre o en lo que es pasajero? ¿En lo que nos lleva a una vida de intimidad con Cristo y profundidad con el Espíritu del Señor? ¿O en aquello que es superficial, vano y que no tiene trascendencia eterna? ¿Tras de qué estás corriendo? ¿Tras de qué está corriendo usted? Amados hermanos, es un tiempo de definición y necesitamos hoy darnos cuenta que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos al Señor Jesucristo gobernando nuestra existencia. Lamentablemente, como mencionaba, hoy muchas personas se están acercando a Dios, pero con una idea equivocada, con una actitud equivocada.
Muchas personas hoy se están acercando a Dios buscando de Él una respuesta. Y no es que esté mal buscar de Dios una respuesta o una solución a nuestros problemas. El problema radica en que es lo que nos motiva a acercarnos a Él. No nos interesa su persona, no nos importa lo que Él realmente desea llevar a cabo en nuestra vida o cuál es el plan y propósito de Dios para nosotros. Lo que nos interesa es que Dios se ajuste a nuestra agenda. Y es ahí, amados hermanos, donde está el problema. No somos nosotros sirviendo a Dios, queremos que Dios nos sirva. Y sabe, cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos limitando la obra de Dios en nosotros, al mismo tiempo que nos negamos la posibilidad de crecer espiritualmente. No olvidemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24. Vamos allá, por favor. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer dos versos. Versos 37, tres versos, versos 37, 38 y 39. Por favor, vaya allá a Mateo capítulo 24 y dice la palabra del Señor así, a partir del verso 37. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Tremenda palabra. Dice la Escritura que en los días de Noé la gente estaba inmersa en sus intereses temporales, en sus intereses superficiales, intereses que no tenían una trascendencia más allá de nuestra existencia. Y es lo que hoy estamos viendo. La gente está afanada en todas aquellas cosas que les interesan, que ocupan el tesoro de su corazón. Y bien, pueden ser cosas que no necesariamente son situaciones de pecado, pero finalmente están ocupando un lugar de preeminencia en nuestra vida que no deberían de estar ocupando. A veces ignoramos el hecho de que tenemos un Dios celoso. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios celoso y nos quiere para Él. Necesitamos entender que aunque nos guste estar a la moda, nos guste festejar, tengamos como meta comprar una casa, casarnos, tener un buen auto, divertirnos, estudiar, alcanzar metas académicas o generar ingresos, todo eso es bueno, pero el problema se da cuando perdemos el equilibrio. Cuando comenzamos a priorizar lo temporal por encima de lo que es eterno, cuando le damos más valor a aquellas cosas que no tienen trascendencia, por aquellas cosas que son verdaderamente importantes y que van a estar con nosotros por siempre. Necesitamos hoy volver como iglesia al Señor y decirle como David: no me apartes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo necesito de ti. Lamentablemente, cuando nosotros estamos afanados por lo laboral, por lo financiero, en lo emocional, en lo social, perdemos de vista lo que debería de ocupar completamente nuestra atención. Y me estoy refiriendo a aquellas cuestiones espirituales. Como mencioné, para esta generación la espiritualidad no es trascendente. Lo que es trascendente es suplir la necesidad momentánea e inmediata del instante en el cual yo estoy viviendo.
¿Y qué hay de nuestra espiritualidad? Porque usted sabe que somos seres espirituales, creados a imagen y semejanza de Dios. Y en parte de esas características dadas por Dios está la eternidad. Y a veces pareciera que no estamos entendiendo que somos seres finitos en lo material, pero eternos en lo espiritual. Como seres humanos pareciera que no hemos llegado a ese grado de entendimiento en el cual somos naturalmente finitos. Así es nuestra manera de existir. Así Dios nos creó, de manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Materialmente tenemos un límite, pero espiritualmente somos eternos. Y nos estamos ocupando de lo que no tiene trascendencia, nos estamos ocupando de aquello que en realidad no nos ofrece la garantía de un mañana mejor. Como iglesia, día a día deberíamos cuestionarnos y autoexaminarnos para descubrir qué tan firmes estamos en Cristo, qué tan sólida es nuestra fe. Lamentablemente vivimos en un periodo en el que para mucha gente su espiritualidad no es un tema prioritario y su relación con Dios no es algo de importancia. Es más, para muchos Dios, escucha bien esto, es más bien como un amuleto que se utiliza para protección, para evitar el mal o para salir de algún apuro o necesidad. Y esta no solo es la actitud que hay entre la gente que no conoce a Dios. Lamentablemente esta actitud se ve nuevamente proyectada incluso en aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Aquellas personas que han confesado que Jesucristo es su Señor, pero no mantienen una relación vigente con Él. Para ellos Cristo no es más que un amuleto. Y solamente en sus momentos de crisis, solamente en sus momentos de problemas, solamente en los momentos donde están a punto de perder lo que aprecian, es que claman a Él, es que lo buscan, es que arreglan cuentas con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando todo vuelve a la normalidad? ¿Qué pasa cuando ya no necesitan de Dios? Lo hacen a un lado y no lo vuelven a considerar. Porque para ellos Dios es simplemente un amuleto que los protege, que les libra del mal o que les ayuda a salir de cualquier apuro o suplir cualquier necesidad. Considero que es crucial que como hijos de Dios y cristianos que se supone que somos, hagamos conciencia sobre este tema. Ya que como he mencionado es triste aceptarlo que para muchos solo Dios existe cuando tienen problemas y cuando todo está bien o vuelve a la normalidad, ya no consideran más a Dios. Creo que actuar de esta forma es incorrecto, ya que no solo dicha actitud nos revela lo lejanos que estamos de Dios, sino también lo vacíos que estamos de Él. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes una experiencia con el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo que no sientes su presencia mientras oras? Y es que la realidad, muchos de nosotros estamos tan inmersos en nuestra rutina que nuestra forma de oración se ha vuelto tan concreta, tan sintetizada, que ya no disfrutamos ese tiempo en la presencia de Dios. Prácticamente oramos prontito, prontito, amén. Y al fin ya Dios sabe todo lo que necesito. Pero ¿dónde está el cultivar una relación? ¿Dónde está el desarrollo de esa pasión o esa intencionalidad al buscar su rostro? Amados hermanos, no es correcto que solamente busquemos a Dios cuando estamos atravesando por necesidad. Cuando hablamos de la espiritualidad y nuestra responsabilidad en este tema, necesitamos reconocer que el tema de la espiritualidad es un tema de gran importancia para el ser humano, ya que de no atenderlo de forma correcta, nuestra negligencia hará que toda nuestra vida espiritual se apague y tengamos como resultados algunos efectos en menor o en mayor grado
que vamos a estar experimentando en nuestra vida debido a que no estamos cultivando y procurando una relación real y honesta con Dios. Es importantísimo que consideremos las palabras que el Señor declara a través de el apóstol Pedro. Y esto es importantísimo. Miren, en segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 17 y 18, dice la palabra de la siguiente forma. Por favor, vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Y dice así: 1, 2, 3. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Fíjese lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Y él nos dice que necesitamos mantenernos alerta, porque podemos ser seducidos y arrastrados por el error del ambiente que continuamente nos rodea. Si nosotros no estamos velando por mantener una espiritualidad saludable, viva, vigente con el Espíritu del Señor, tarde que temprano el mundo nos va a seducir. Y vamos a comenzar a coquetearle al mundo, vamos a comenzar a ser permisivos en nuestra conducta y en aquello que en nuestra vida acontece. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: manténganse alerta, no sea que pierdan la estabilidad y caigan. Lo que deben hacer es procurar su espiritualidad y profundizar en su relación con Dios. Él dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para muchas personas, Jesucristo es solo Salvador. Pero déjame decirte algo que encuentro al apóstol Pedro revelándonos, y es que si Jesús no es para ti Señor, tampoco será Salvador. Noten el orden. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Primero es su señorío. Y si Él es Señor de nuestra vida, entonces podremos declararlo como Salvador. Pero si Él no es Señor, no lo puedes declarar como Señor, puesto que en tus pecados continúas. ¿Me explico? Necesitamos que el señorío de Cristo se manifieste plenamente en nuestra vida para que entonces Él se reconozca a sí mismo como nuestro Salvador. El problema es que muchos de nosotros lo reconocemos como Salvador, pero no como Señor. Y es interesante lo que la Escritura está diciendo, porque si tú no vives bajo el señorío de Cristo, escucha bien esto, en tus pecados permaneces. Y necesitamos nosotros afianzarnos de la verdad de la palabra del Señor para caminar en acuerdo con Dios. Ahora, estamos ante un periodo de definición y yo creo que de forma voluntaria necesitamos decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida espiritual. Entendiendo que si en realidad queremos agradar al Señor, debemos buscarle por quién es Él y no por aquello que Él me puede dar. Importante, iglesia, si realmente queremos tener una relación con el Señor Jesucristo, necesitamos buscarle por quién es Él y no por aquello que Él nos puede dar. Qué lamentable es cuando vemos nuestra relación con Cristo como un intercambio. Y muchas personas hoy están viendo así su relación con el Señor. Tienen un concepto equivocado, ya que esperan obtener un beneficio a costa de aquello que ofrecen a Dios. Claro, siempre están esperando que lo que reciben sea mayor que lo que ofrecen,
Pero déjame decirte esto, hay muchos cristianos que están hoy ofreciendo su vida, su tiempo, su esfuerzo, solo en la medida de lo que están esperando recibir. No estamos proponiéndole al cielo, amados hermanos, un intercambio a nuestra conveniencia. Eso no está bien. Debemos de entender que si habremos de volvernos a Dios, lo habremos de hacer basados en una convicción de que en realidad es Él a quien nosotros necesitamos. No es correcto que nosotros nos acerquemos a Dios simple y llanamente porque queremos que Él supla nuestras necesidades, que Él cambie nuestras circunstancias. Más allá que buscar a Dios por las dádivas que de Él podemos recibir, deberíamos de buscarle por lo importante que Él es para nosotros, demostrándole con esto que lo que anhelamos en nuestro corazón es mirar su rostro y día con día descubrir de una forma mucho más profunda su corazón. Pero lamentablemente en esta visión de intercambio son muchas las oportunidades que perdemos de conocer realmente a Dios. No podemos continuar con esta actitud. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y tenemos que comenzar a priorizar nuestra espiritualidad, nuestra relación con Jesús. Si no priorizamos nuestra relación con Cristo, iglesia, nosotros no vamos a poder realmente experimentar plenitud en cuanto a la relación que con Cristo tenemos. Y entonces todo se va a resumir a una rutina piadosa que no tiene la capacidad de despertar nuestro corazón para rendirlo fielmente al Señor. Considere lo siguiente. ¿Qué pasa cuando somos negligentes en cuidar nuestra vida espiritual? Bueno, traigo algunos puntos importantes que necesito que consideremos y que seamos muy honestos en cuanto a darnos cuenta qué es lo que sucede si yo continúo siendo negligente en el desarrollo de mi vida espiritual, en la protección que debería de proveerle a mi relación con Cristo. ¿Qué pasa si de pronto yo comienzo simplemente a descuidar mi vida espiritual? Bueno, estoy seguro que ya ustedes lo leyeron y hay 4 puntos iniciales, habrá 3 puntos posteriores a estos que quiero estar tocando con ustedes. Y el primero de ellos es que nuestra fe se debilita. Cuando nosotros somos negligentes en nuestra relación con Cristo y comenzamos nosotros a descuidar nuestra relación con el Señor, nosotros comenzamos a menguar en la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos alimentando nuestro hombre espiritual de la palabra de Dios, nuestra fe comienza a ir abajo. Y comenzamos poco a poco a perder la capacidad de dimensionar el lugar y la posición en la que nos encontramos respecto de Dios. Hoy muchas personas creen que su relación está bien con Dios, pero no se han dado cuenta que en realidad su relación con Cristo solo obedece a una rutina. Lamentablemente, déjame darte una noticia. Tu relación con Cristo no está vigente. ¿Por qué? Porque no la has trabajado. Algunos de nosotros actuamos como en ese comercial que hace tiempo salía por televisión y se escuchaba a un hombre tocar a la puerta. Tocaba la puerta, abrían y era la esposa que había sido abandonada 14 años antes. Y era el hombre que la había dejado a la puerta. Y le dice, ¿no que había sido por unos cigarros? Dice, es que había gente. Muchos de nosotros estamos así. Tuvimos una relación con Cristo, la abandonamos, pero creemos que sigue vigente. O sea, por favor. Es como si pensaras
que tu noviazgo de preescolar o la relación que estableciste en aquella fiesta de primaria, en aquella kermés de primaria, tiene vigencia 30 años después, cuando durante todo ese tiempo no volviste a ver a esa persona, no volviste a hablarle y sigues creyendo que es vigente. Las relaciones, amados hermanos, se alimentan diariamente, de forma cotidiana, de forma permanente. Si no, esas relaciones se mueren. La pregunta obligada es: ¿cómo está tu relación con Cristo? Si nosotros, como mencioné, no estamos cuidando nuestra vida espiritual, estamos siendo negligentes en la forma en la cual la estamos administrando, obviamente nuestra fe se va a debilitar. No solamente eso, nuestro corazón comenzará a endurecerse. Si usted ha atravesado por un proceso como el que voy a mencionar, usted se sabrá identificado. Pero cuando usted comenzó a priorizar aquellas cosas temporales, comenzó a poner más pretextos para hacer las cosas de Dios. Usted comenzó a decir: ¿sabe qué, pastor? Ya no puedo venir al culto de oración los días jueves, pero mire, le prometo que voy a pedir permiso en el trabajo para salirme temprano los martes y no faltar a la predicación. Sí, dejaste de asistir al culto de oración, pero no orabas en tu casa, no buscabas la presencia del Señor en tus horarios de comida. Entonces, poco a poco, comenzaste a sentir pesado el salirte temprano los días martes para congregarte. Tu corazón se fue endureciendo y dejaste de darle importancia a las cosas de Dios. Entonces comenzaste a faltar y solamente pretextaste y le dijiste al pastor: ¿sabe qué? Es que se nos ha incrementado mucho el trabajo en la empresa. Ya no puedo ir tampoco los martes, pero los domingos, ahí nos vemos, pastor. Y poco a poco comenzaste a mostrar cansancio. Claro, ya no era importante servir en tu ministerio, ya no era importante asistir a la congregación, ya no era interesante para ti participar de todas las actividades extramuros que la iglesia realizaba. Entonces comenzaste a pretextar: es que me llegaron familiares, pastor, y los tengo que atender. Ya nos vemos en 15 días. En 15 días no le falto. Pero claro, necesitas distracción, claro, necesitas tiempo para ti. Entonces ya no es cada 15 días, ya es cada 3 semanas, porque te tienes que ir a divertir, porque quieres tomar vacaciones. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero quiero que entiendas que hay un verdadero problema cuando nosotros comenzamos a priorizar lo que es temporal por encima de lo que es eterno. Hay un verdadero problema. Y es que pareciera que de pronto nos olvidamos de que somos seres espirituales y que hay consecuencias si nosotros no trabajamos en nuestro corazón de forma constante. Tu corazón comienza a endurecerse y entonces las cosas de Dios comienzan a pesarte. ¿Por qué? Porque comienza a gobernar tu naturaleza carnal. Y para la naturaleza carnal, lo único que impera, lo único que importa es el aquí y el ahora. Lo que hoy necesito, lo que hoy quiero, lo que hoy me acontece. Las cuestiones del espíritu para la naturaleza carnal no son importantes. Y a veces actuamos con ingenuidad y creemos que seguimos teniendo una relación vigente con Cristo cuando tiene meses o años que no sentimos su presencia. Pero claro, como continuamos siendo religiosos que llevan virtualmente su Biblia bajo el brazo, claro, creemos que entonces tenemos una relación vigente con Cristo. 3, nuestro amor por Dios se apaga. Es lamentable que muchos de nosotros hayamos perdido la visión de lo que implica amar a una persona de veras. Y es que cuando amas de veras, te esfuerzas por esa persona. Buscas agradarle, te sacrificas por esa persona. Haces a un lado lo que pudiera estorbar o impedirte profundizar en la relación que deseas a fin de que se mantenga viva y vigente. Cuando una relación te deja de importar, ya no hay un esfuerzo, ya no hay un sacrificio tangible, visible, que se dé en razón de aquello que quieres mantener en tu vida. Al contrario, hay indiferencia, hay apatía, hay negligencia. Y sabe una cosa, es triste, pero en la medida que nosotros somos
negligentes en el cuidado de nuestra vida espiritual, como ya lo mencioné, nuestro amor por Dios se va apagando. Y esto es algo lamentable. Y muchas veces lo estamos permitiendo en nuestra vida. Es triste cuando veo en contraste, pienso en la historia de Gedeón y los soldados que con él estaban, los 300 que con él estaban, que ellos cuando enfrentaron a Madián, gritaron por el Señor y por Gedeón. Mira, te la compro, que no ames a tu pastor. Te la compro, que no ames tu iglesia local. Te la compro, que no ames a tu líder. Te la compro, que estás en esa iglesia porque es la que te queda cerca o porque es en la que el pastor te da más chance. El pastor es bien barco y no te dice nada porque lo deja a tu conciencia y a tu relación personal con el Señor. Esa iglesia me conviene, esa iglesia se adapta a mis necesidades. Pero que no ames a Dios, que permitas que tu trabajo ocupe más un lugar de preeminencia, el cuidado de tus hijos y todo lo que día con día ocupa un lugar en tu vida sea más importante que la presencia de Dios, que el mantener una relación con el Espíritu Santo. Es lo que me sorprende. Esos soldados de Gedeón gritaron por el Señor y por Gedeón. Ok, te la compro. No por Gedeón, hazlo por el Señor. Porque es cierto, muchas veces no amamos a nuestro pastor, no amamos nuestra iglesia local, no amamos nuestro liderazgo, pero estamos ahí porque nos conviene, porque nos queda cerca, porque es la iglesia de la esquina. Pero que no ames al Señor, yo no encuentro en ello justificación. Cuando tu amor por el Señor comienza a perderse, ¿qué es lo que sucede? Pues nuestro interés hacia las cosas de Dios se marchita. Y esta es una realidad, como mencionaba, en una relación de amor, cuando se pierde el interés, pues todo esfuerzo, todo sacrificio pesa. Y es lo que lamentablemente vemos hoy día entre algunos creyentes que lamentablemente han perdido su primer amor. Y no por el hecho de que estén en una posición de liderazgo o en una posición de privilegio significa que amen a Dios. Es lamentable, pero lo podemos ver incluso ahora en este periodo de pandemia, ¿no? Qué tan radicales estamos siendo, qué tan celosos estamos siendo para conectarnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes minimizan la pantalla de la escritura para escucharla mientras siguen revisando sus redes sociales y siguen chateando o dividen la pantalla de su teléfono Android para en una tener al pastor Samuel hablando como merolico, ya que ustedes no le prestan atención? Y en la otra parte están chateando con sus amigos, contestando correos electrónicos o están haciendo otras cosas. Yo no lo veo, pero Dios lo ve. Y al final de cuentas no es cómo me tratas a mí. No es la forma en la cual pudieras valorar lo que estoy haciendo para llevarte el alimento espiritual. Eso para mí no tiene trascendencia. Pero lo que reflejas es que realmente te pesa las cosas de Dios. Muchas veces en lo presencial yo llegué a ver personas que mientras estaba predicando y estaban sentados en el auditorio de la iglesia, no soltaban su celular, veía sus pulgares textear mientras estaban escuchando, lo pongo entre comillas, la palabra de Dios. ¿Te imaginas? O sea, el problema no está de que la persona que está presidiéndome o me está dando la palabra de Dios no me agrada. Se los he dicho siempre. Si su servidor no les agrada, busquen a alguien que les agrade. Pero realmente busquen renovar ese amor por Cristo. Pero es lamentable cuando ni aún en la pandemia nos conectamos al 100 con el Señor.
¿Por qué? Porque no nos interesa. Y entonces, ¿qué es lo que estamos reflejando? Pues que las cosas de Dios no nos importan. ¿Y qué es lo que se ve? Pues que estamos sufriendo nosotros de una distrofia espiritual. Se ve chistosa la imagen, ¿verdad? Pero esta es el reflejo de muchas realidades. Leamos lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. Un número considerable de creyentes se conforman con sobrevivir día a día en su vida espiritual, en lugar de esforzarse por desarrollarla y vivirla en plenitud. De un lado usted tiene a un hombre que ha ejercitado sus músculos. En la otra parte tiene a un hombre que ha estado posiblemente en cama durante semanas, inactivo. ¿Sabes que no hay nada que pueda consumir más aceleradamente tu masa muscular que la inactividad? Lo mismo sucede en lo espiritual. Era para que todos, escúchenlo bien, teniendo o no teniendo ministerio, estuvieran activos en las cosas de Dios. ¿Sabes? Los templos están cerrados, no tenemos reunión. Bueno, en la Ciudad de México, al parecer, hoy comenzaron a abrirse las iglesias. Ya hablaremos de eso más adelante, pero independientemente de eso, si las iglesias continuaran cerradas, ¿de qué manera estás demostrando tu compromiso con las cosas de Dios? ¿De qué manera estás velando por tu desarrollo espiritual? Muchos creyentes, créeme, tienen una vida espiritual con distrofia. No la ejercitan. Su vida pasiva los está consumiendo y no lo aceptan. Ellos creen que están saludables, pero la realidad es que no. Hoy necesitamos hacer un cambio en nuestra vida y entender que somos los únicos responsables de cómo estamos espiritualmente hablando. ¿Qué pasa cuando somos negligentes en cuidar nuestra vida espiritual? Bueno, número 5. Nuestro celo por la verdad se diluye. ¿Sabe? Cuando pienso en la Escritura, cuando recuerdo lo que el apóstol Pablo dice, y él profetizando acerca de los últimos días, expresa, porque llegará el tiempo en el cual no soportarán la sana doctrina, porque llegará el momento en el cual buscarán gente que les hable las novelerías que quieren oír, porque llegará el tiempo en el cual la gente dejará de amar la verdad y se volverá a los mitos. Me doy cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque hoy, y no hablo de la gente que no conoce a Dios, hablo de la gente que presume ser hija de Dios. Hoy mucha gente no está realmente teniendo un celo por la verdad. No están teniendo la actitud de los discípulos de Berea. ¡Ay, cómo admiro a los discípulos de Berea! Si usted no sabe de qué estoy hablando, le recomiendo que lea el libro de Hechos. Sí, está en la Biblia, Hechos. Búsquelo en el índice. Y dice la Escritura que los discípulos de Berea tenían una costumbre, y era que iban a verificar en las Escrituras todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Hoy les puedo asegurar que una cantidad muy pequeña de creyentes a nivel nacional y a nivel mundial han estado a la altura del problema mundial que estamos enfrentando de aislamiento social y templos cerrados. Son muy pocos los que han estado a la altura y han estado velando por su desarrollo espiritual. La gran mayoría no tienen tiempo. No pueden, están muy ocupados. ¿Para qué buscar de Dios? ¿Para qué dedicarle tiempo a esto? No, mejor paso un par de horas en mis redes sociales, luego unas 3 horas más frente a Netflix, y después de eso pues vuelvo a mis redes sociales. Pero para la Biblia no, yo no tengo tiempo para eso, no me da tiempo. Dios sabe que estoy ocupado.
para orar menos. Lamentablemente, muchos creyentes no están a la altura de lo que deberían de haber estado en este periodo. ¿Qué te puedo decir? No hemos sido celosos en cuanto a la verdad. Y por causa de no ser celosos, esta comienza a perder valor en nosotros. Ya no nos interesa lo que la Biblia dice. Nos molesta que nos citen la Escritura. Oye, es que la palabra... ya vas a empezar con la Biblia. Cristianos actuando así. Ay, no me vengas a decir nada de la Biblia. Ya vas a empezar de fanático. Ay, sí, ya te escucho. Sí, dígame, San Samuel. A ver, dígame. Ay, como si no tuviera errores. Ay, tú lo idolatras. Tú siempre estás escuchando a ese. Cristianos. ¿Qué es lo que esto apunta? Que hay una deficiencia en nuestra vida espiritual y que hemos sido negligentes. 6. Nuestro estándar de conducta se relaja. Comenzamos a ser permisivos. Y cosas que antes, debido a nuestra rutina espiritual, no nos permitíamos, hoy, como esa rutina se ha visto en pausa, comenzamos a llenar o permitir en esos espacios actitudes y conductas que antes hubiéramos reprobado. ¿Por qué? Porque hemos bajado el estándar. Hemos estado perdiendo nuestra relación con Dios. No hay un clamor sincero en nuestro corazón como el del rey David diciéndole: por favor, Dios, no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy, nuestra relación con Dios se está perdiendo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no estamos haciendo nada para que sea distinto. Deberíamos de estar cambiando nuestra actitud, nuestra forma de pensar. Darnos cuenta que necesitamos cambiar. Y no estés volteando a ver quién necesita el cambio. Aplica la ley del espejo y la ley de la ventana de manera correcta. Si quieres buscar un responsable, mírate en el espejo. Si quieres felicitar a alguien, búscalo a través de la ventana. ¿Comprendes? No olvidemos las palabras declaradas por Dios a través del profeta Amós. Y él nos dijo: búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Iglesia, ¿hasta cuándo vamos a estar solo sobreviviendo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con una relación errática con Cristo? No, yo ahora sí lo busco porque tengo un problemota. Tengo un problemón enorme. Es triste cuando nuestra visión de Dios solamente se reduce a que Él sea nuestro amuleto. ¿Sabe? Eso no está bien, no es correcto. Mire lo que la palabra de Dios enseña. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 4 al 6. Vamos a abrir la escritura allá. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 4 al 6. Antes de que leamos la porción de la escritura, vamos a leer lo que tengo aquí proyectado en la pantalla. Y dice así: fuera de Dios y de una relación cercana, íntima y cotidiana con Cristo, es imposible para el hombre hallar plenitud, sentido y significado para su existencia con una trascendencia eterna. Fuera de Dios
y de una relación cercana, íntima y cotidiana con Cristo, es imposible que encuentres plenitud en tu vida y sentido si lo que tú quieres es que ésta tenga una trascendencia eterna. Pero muchos de nosotros pareciera que nos adoctrinaron los testigos de Jehová, los cuales postulan que los hombres son semejantes a las bestias, que cuando estos mueren, simplemente dejan de existir. Qué fácil sería que nuestra existencia se resumiera simplemente a la temporalidad de la materia. Pero después de 1.000.000 de años seguirás existiendo. Después de 10 millones de años seguirás existiendo. Porque Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Él puso en nosotros eternidad. Esto, lo material, sufrirá corrupción y seremos revestidos de un cuerpo a semejanza suya, un cuerpo espiritual. Y sea que nosotros disfrutemos de una eternidad en su presencia o suframos una eternidad lejos de su presencia, somos eternos. La diferencia de nuestra eternidad con la eternidad de Dios, iglesia, es que Él no tuvo un principio. Nosotros tuvimos un principio, Él nos creó, pero nos creó eternos. Y no dejarás de existir en 1.000.000 de años. ¿Y te estás ocupando de lo temporal por encima de lo eterno? Es que ahí está tu tesoro. Es que ahí está tu interés. La vida del hombre es efímera y deberíamos de aferrarnos a él. Decirle, Señor, puedes disponer de todo lo que quieras, pero no me alejes de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. Juan capítulo 15, versos del 4 al 6, dice la palabra del Señor así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Tremendo. Tremendo es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Necesitamos permanecer en Él. ¿Sabe? En esta porción de la Escritura me encanta algo que he descubierto y que me llamó mucho la atención. ¿Usted conoce este fruto? ¿Cierto que no? ¿Qué son? Uvas. Ok, perfecto. Bien. Necesitábamos ver algo que es sumamente interesante en la naturaleza de la uva. Me voy a permitir acercarme un poco a la cámara para que usted vea algo muy interesante. Aquí, vea, está sujeta la uva. ¿Lo ve? Y va a pasar una cosa. Voy a separar la uva. Observe esto. No se alcanza a enfocar muy bien, pero observe esto que quedó desprendido. ¿Lo ve? Esto. Ponga mucha atención. Esa me la como porque me encantan, pero cheque lo siguiente. Fuera de Dios y de una relación cercana y cotidiana con Cristo, es imposible para el hombre hallar plenitud, sentido y significado para su existencia con una trascendencia eterna. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Como esta, la de la uva.
estar aferrada y que si algo nos intenta separar, se lleve nuestro corazón. Eso que tenemos proyectado en la pantalla. Esa parte se llama pedicelo y cumple con una función bien interesante, porque esta es la parte que une y comunica al grano de la uva con el raspón. El raspón es esta parte que le podríamos llamar la colita de la uva. Voy a intentar separar para que vean. Este es el raspón, ¿ok? Y el pedicelo es lo que entra en las entrañas de la uva y cuando tú la separas, literalmente pareciera que le estás arrancando el corazón. Bueno, el pedicelo es la parte que une y comunica el grano de la uva con el raspón. Su función es doble. Por un lado, aporta sustento estructural a la uva y por otro, permite el flujo de nutrientes desde la vid a las uvas. Yo soy la vid verdadera y ustedes son como ramas injertadas en mí. Si ustedes no están unidos a mí, no pueden dar fruto. Muchos de nosotros, amados hermanos, no tenemos una relación vigente con Cristo y esto debería de preocuparnos. Es lamentable que nos limitemos a una relación basada en la superficialidad, en la rutina, pero no nos interesemos en realmente conocer mejor al Señor, en descubrirle a través de las Escrituras. Considero que es un tiempo en el cual necesitamos definirnos como iglesia. Necesitamos realmente decirle al Señor, te necesito, aferrarnos a Él. ¿Se acuerda usted de la historia de Jacob cuando peleó contra el ángel? Jacob estaba buscando una cosa, la bendición de Dios, y se aferró. Le costó mucho, tuvo que renunciar a muchas cosas. Pero él dijo, no te voy a soltar hasta tener más de ti. ¿Qué hay en nuestro corazón? Ese mismo sentir que hubo en Jacob, ese mismo sentir que hubo en David, ese mismo sentir que hubo en Pablo cuando expresa por la causa de Cristo, todo lo tengo por estiércol, a fin de mantenerme unido a Él. Pero no, hoy valoramos más lo superficial, lo temporal, lo pasajero, lo banal, que las cosas de Dios. El otro día estaba pensando y me surgió este pensamiento porque estaba viendo un documental sobre los musulmanes y me llenó de tristeza en el corazón darme cuenta cómo muchos de ellos muestran más devoción por Alá que muchos cristianos que dicen haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo por Jesús. Somos completamente negligentes, relajados, y ni cuando nuestro nivel de sacrificio se compare al grado de compromiso que muchos musulmanes muestran para con Alá. Y es triste, porque sabemos que estamos en el verdadero. ¿Y cómo sabemos que estamos en el verdadero, Juan? El apóstol Juan te responde y te dice, porque nos ha dado su espíritu. Nos ha dado su espíritu. Esto es lo que hace la diferencia con cualquier otra religión. Tenemos el espíritu del Señor. ¿Y cómo lo valoramos? ¿Cómo le correspondemos? ¿Cómo cultivamos una relación con Dios?
Esos musulmanes están dispuestos a volarse en pedazos para que los propósitos de su Dios se cumplan. Nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos un poco más porque estamos cansados, porque nos sentimos hartos. Aférrate a Él, iglesia. Cambiemos nuestra actitud hacia el Señor. De verdad, necesitamos un cambio de actitud. Y así como el pedicelo se aferra a la uva, aferrémonos nosotros a Cristo. Concluyo con esto. Vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de 3. Es Hebreos 10:22. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1, 2, 3. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Ya dejemos de estar jugando. Este es un tiempo de definición, aunque los templos estén cerrados, es un tiempo de definición. Aunque no haya cultos presenciales, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a optar? Necesitamos hoy tomar esa decisión. Aférrate al Señor. Y cada día recuerda esa expresión del salmista. No me apartes de ti. No me alejes de tu presencia. Ni quites de mí tu Santo Espíritu. Cultiva tu relación con el Espíritu Santo, iglesia. Cultiva tu relación con el Espíritu del Señor. Nos llegarán los días en los cuales será más difícil buscar del Señor. Pero si hoy que tenemos esta posibilidad no lo hacemos, nos llegará entonces la venida de Cristo como en los días de Noé. Cada uno afanado en sus propios intereses. Cada uno entregado a sus propios placeres. Pero ¿qué de lo que trasciende? ¿Qué de lo que realmente vale la pena? Eres un ser espiritual, te guste o no, lo creas o no, y tú te mantendrás existiendo por la eternidad, sea en la presencia de Dios o sea alejado de Dios, pero existirás. Unos en el reposo eterno, en la gloria eterna, y otros en el sufrimiento eterno, donde dice la Escritura que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Hoy estamos en un buen tiempo para tomar una decisión. Aférrate a Él. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él esté hablando a nuestro corazón a lo largo de la semana y que nosotros podamos continuar meditando en lo que hoy su Espíritu Santo ha hablado a nosotros.